Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que mezcla romance, misterio y los fascinantes entresijos de la producción televisiva. Vamos a hablar de Alil y Esla, y cómo su amor, que parece no ocultarse, esconde secretos detrás de cámaras que hoy vamos a desvelar. ¿Están listos para este viaje? Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal, le den clic a esa campanita para no perderse ningún vídeo y se unan a nuestra comunidad. Empecemos. Nuestro mundo del entretenimiento está lleno de historias que nos atrapan, historias de amor que nos hacen suspirar, y a menudo, la línea entre la ficción y la realidad se vuelve tan difusa que nos preguntamos cuánto de lo que vemos en pantalla es realmente así en la vida de los actores. Hoy nos centramos en Alil y Esla, dos nombres que resuenan con fuerza en el ámbito de las telenovelas y que han logrado cautivar a millones de espectadores. Se dice que Alil no oculta su amor por Esla, pero ¿qué hay detrás de esas miradas cómplices, de esos gestos tiernos que vemos en escena? ¿Son simplemente parte de su interpretación o hay algo más profundo que los une? Nuestra misión hoy es justamente eso, indagar en esos secretos detrás de cámaras, explorar las dinámicas que se forjan en los sets de grabación, y entender cómo el arte de actuar puede llegar a ser tan inmersivo que confunde a todos. Imaginen la intensidad de estar en un set de grabación, compartiendo horas y horas, compartiendo emociones, viviendo personajes que a veces se sienten tan reales como la propia vida. Para los actores, esto es el pan de cada día. Alil y Esla no son la excepción. Se han convertido en una de las parejas más comentadas y queridas en las pantallas, y su química es innegable. Pero ¿cuándo esa química trasciende la cámara? Cuando el te amo de un personaje se convierte en un sentimiento real. Aquí es donde la magia del cine y la televisión se encuentra con la complejidad de las relaciones humanas. Hemos visto a Alil interpretar papeles donde la devoción por la mujer que ama es palpable. Y en muchas de estas interpretaciones, Esla ha sido su CEO protagonista, su interés amoroso, la razón de sus desvelos en la ficción. Y sinceramente la forma en que se miran, la forma en que interactúan, parece ir más allá de la actuación. ¿Es posible que el amor que Alil demuestra en pantalla hacia Esla sea un reflejo de sus verdaderos sentimientos? Las redes sociales, los foros de fans, e incluso las entrevistas de los propios actores, a veces dan pie a estas especulaciones. Se habla de complicidad, de miradas que dicen más que 1000 palabras, de una conexión que parece trascender el guión. Pero seamos realistas, el mundo del espectáculo es un mundo de apariencias y de interpretaciones. Los actores son profesionales entrenados para transmitir emociones, para hacer que el público crea en la historia que les cuentan. Y a veces esa habilidad de crear ilusiones es tan poderosa que nos hace creer en lo que queremos creer. ¿Podría ser que la aparente sinceridad del amor de Alil por Esla sea simplemente una muestra de su excepcional talento para meterse en el personaje? Por otro lado, no podemos ignorar la posibilidad de que a veces, la ficción realmente se entrelace con la realidad. Muchas parejas famosas han surgido de sets de grabación, enamorándose mientras interpretaban a amantes. La cercanía, la intimidad forzada por las escenas, las largas horas de trabajo juntos, pueden crear un ambiente propicio para que nazcan sentimientos verdaderos. Y si observamos la forma en que Alil y Esla interactúan fuera de las cámaras, en eventos públicos o en sus redes sociales, a menudo vemos una amistad sólida, un respeto mutuo y una complicidad que podría interpretarse de muchas maneras. Hablemos de los secretos detrás de cámaras. ¿A qué nos referimos con esto? No se trata de chismes malintencionados, sino de entender el proceso creativo, las dinámicas de un equipo de producción, y cómo éstas pueden influir en las relaciones de los actores. Por ejemplo, la presión de los productores para que la química entre los protagonistas sea creíble puede llevar a que se fomenten ciertas interacciones o incluso a que se les pida trabajar en su conexión. Esto no significa que haya algo forzado o artificial, sino que a veces se les anima a desarrollar una amistad o una buena relación de trabajo para que la audiencia perciba esa magia en pantalla. Además, recordemos que las telenovelas suelen tener rodajes maratonianos. Los actores pasan más tiempo juntos que con sus propias familias. Comparten desayunos, almuerzos, descansos. Hablan de sus vidas, de sus sueños, de sus miedos. Es natural que se formen vínculos, amistades profundas, y en algunos casos, incluso algo más. Y en el caso de Alil y Esla, la frecuencia C.
On la que han trabajado juntos en proyectos románticos, interpretando parejas inolvidables, sin duda ha fortalecido esa conexión. Analicemos las señales. ¿Qué hace que pensemos que Alil no oculta su amor por Esla? Podríamos estar hablando de sus declaraciones en entrevistas, donde a menudo habla con admiración y respeto sobre su colega, resaltando su profesionalismo y su talento. Podríamos referirnos a las publicaciones en redes sociales, donde a veces comparten momentos de camaradería, risas y bromas internas que sugieren una relación cercana y genuina. Y por supuesto está la forma en que se miran en pantalla, esa chispa que enciende la pantalla y que a nosotros, como espectadores, nos hace suspirar. Sin embargo, es importante recordar que estas son interpretaciones basadas en lo que vemos y escuchamos. Los actores son maestros del arte de la comunicación no verbal. Pueden proyectar una imagen muy convincente, tanto en la ficción como en la vida pública. Y es posible que la amistad que proyectan sea justamente eso, una amistad muy fuerte y una relación profesional ejemplar, sin que necesariamente haya romance involucrado. Ahora adentrémonos un poco más en el detrás de cámaras. ¿Qué sucede cuando las cámaras se apagan? ¿Cómo es la relación entre Alil y Esla cuando no están interpretando a una pareja apasionada? A menudo los actores mantienen una línea clara entre su vida profesional y su vida privada. Pueden ser grandes amigos en el set, apoyarse mutuamente e incluso disfrutar de la compañía del otro, pero eso no siempre se traduce en una relación romántica. La presión mediática también juega un papel crucial. Cuando una pareja de actores tiene una química tan potente en pantalla, los fans y los medios de comunicación tienden a especular sobre su relación. Esto puede ser una carga para los actores, quienes a veces prefieren mantener su vida privada alejada del escrutinio público. Si Alil y Esla tuvieran una relación sentimental, es posible que fueran muy cautelosos a la hora de hacerlo público, para proteger su relación de la exposición constante. Y si no la tienen, también es comprensible que busquen mantener esa línea. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que en el mundo del entretenimiento a menudo la verdad es una amalgama de interpretaciones, de realidad y de ficción. Lo que sí es innegable es el talento de Alil y Esla, la forma en que logran conectar con el público y hacer que sus historias de amor, sean ficticias o no, nos toquen el corazón. Si Alil no oculta su amor por Esla, y si ese amor es real, entonces tenemos la fortuna de presenciar el florecimiento de una relación en medio del arte. Y si por el contrario es simplemente la maestría de su actuación, pues también debemos admirar su capacidad para crear esa ilusión tan poderosa. Podríamos incluso hablar de la influencia del director y del guionista en esta dinámica. A veces, para potenciar la química en pantalla, se les da a los actores pautas, se les anima a compartir momentos o a hablar de sus personajes de una manera que simule una conexión personal. Esto no invalida la actuación, sino que la enriquece. Y para Alil y Esla, que han trabajado juntos en múltiples ocasiones, es probable que hayan desarrollado una comprensión mutua muy profunda, que les permite anticipar las reacciones del otro y crear escenas verdaderamente impactantes. Otro aspecto a considerar es la evolución de sus personajes. A medida que las telenovelas avanzan, los personajes también lo hacen. El amor que sienten, la conexión que comparten, se profundiza y se vuelve más compleja. Esto requiere que los actores estén constantemente en sintonía, no solo entre ellos, sino también con la narrativa general de la historia. Y Alil y Esla, con su larga trayectoria en este tipo de producciones, han demostrado ser maestros en este aspecto. Al final del día, lo que los espectadores queremos es ser transportados por la historia. Queremos creer en el amor, en la pasión, en la conexión entre los personajes. Y si Alil y Esla nos brindan esa magia, si logran que sintamos que su amor es real, entonces han cumplido su cometido como actores de manera excepcional. La pregunta de si su amor es real o ficticio se convierte en un delicioso enigma que alimenta nuestra imaginación y nos mantiene enganchados a sus proyectos. Para concluir, hemos explorado la fascinante relación entre Alil y Esla, y hemos intentado desentrañar los misterios que rodean la percepción de su amor. Hemos hablado de cómo su química en pantalla es innegable, y cómo esto ha llevado a especulaciones sobre si hay algo más allá de la actuación. Hemos considerado la posibilidad de que su conexión sea simplemente el resultado de su talento profesional y de las dinámicas del rodaje, o si, por el contrario, podría haber un romance real floreciendo entre ellos. Lo que sí sabemos con certeza es que su trabajo juntos ha cautivado a millones, y que la forma en que Alil, en pantalla, parece no ocultar su amor.
Por Sla es uno de los aspectos más intrigantes y comentados de sus proyectos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Alil y Sla están enamorados en la vida real? ¿Les parece que su química es simplemente actuación? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir juntos. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.